Hola a todos, aquí Andrés Zúñiga con un nuevo video para ustedes. Recuerden que su aprendizaje es lo que importa. Conéctense con nosotros a través de nuestras redes sociales, Cognitivos LA en Facebook, Cognitivos en Instagram, para la nueva información que iremos publicando poco a poco. Manténganse al tanto de lo nuevo que les traemos por parte de Cognitivos. Hoy un poco sobre el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es un tema bastante importante en fisiología cardiovascular, ya que trata sobre muchos aspectos que necesitan integrarse en cuanto a la fisiología cardiovascular propiamente dicha, y que muchas de las gráficas que traen los libros y mucha de la información pertinente está como muy aglomerada, muy conglomerada, sobre todo en este gráfico que presentamos a continuación, y que es deber de muchos profesores, incluidos nosotros, explicarlo y desglosarlo de forma que se haga más entendible para ustedes. Bueno, hoy empezaremos explicando sobre el ciclo cardíaco desde sus generalidades, y vemos que el ciclo cardíaco comienza o tiene principalmente dos fases. Vamos a ponerlas en colores diferentes, que es la fase de contracción o fase de sístole, ¿ok? Y tenemos una fase de relajación o diástole, ¿ok? Principalmente son esas dos. Esas dos fases determinan prácticamente todos los eventos que suceden en la fisiología cardiovascular. Lo que pasa es que los fisiólogos han dividido y han especificado con mucho más detalle cada uno de estos dos procesos, por lo cual entonces se conocen varias subfases dentro de estos dos grandes eventos, que es la sístole y la diástole, que son de relevancia y que nos permiten entender muchas de las patologías, porque en las alteraciones de cada una de estas subfases puede desglosarse una patología que pueda conllevar entonces a manifestaciones clínicas diferentes, ¿okay? Entonces comenzamos con lo que es la fase de sístole. La fase de sístole es esta que vemos acá. Vamos a especificarla con un cuadro. Es esa fase de eyección que vemos acá, ¿ok? Pero que comienza previamente con una fase de contracción isovolumétrica. Si nosotros nos recordamos, todo evento mecánico viene precedido de un evento eléctrico. Como todo evento mecánico viene precedido de un evento eléctrico, nosotros debemos fijarnos primero en esta parte, que es el electrocardiograma. Si nosotros recordamos en la clase anterior o en el video anterior, nosotros explicábamos que la onda P correspondía a la despolarización auricular. Por ende, si viene una despolarización auricular, lo más lógico es que venga la contracción auricular. Si viene la contracción auricular, y nosotros vamos a explicar ya eso al final, la contracción auricular representa el momento final de llenado ventricular, es decir, representa el 20% del volumen final que es llevado al ventrículo desde las aurículas, ¿ok? Entonces, una vez que esa contracción auricular se da, ¿ok?, luego viene la contracción ventricular, y por ende es necesario que suceda lo que nosotros explicamos en el video del electrocardiograma. Es necesario que ocurra ese delay, ese retraso, para que luego de la contracción auricular venga la contracción ventricular. Por ende entonces ocurre lo que es el segmento PR. Pero nosotros, a partir de este momento, y miren esta línea ascendente, esa contracción auricular está en correlación con el complejo QRS. Y ese complejo QRS, como habíamos dicho, representa el vector de despolarización ventricular. Como representa el vector de despolarización ventricular, todo evento mecánico viene precedido de un evento eléctrico. Entonces lo que sucede luego de la activación, porque vemos que esta línea no está empezando el complejo QRS, sino está posterior al complejo QRS, o sea, al inicio de la onda Q, por ende entonces inicia un evento eléctrico primero, se produce entonces esa pequeña fase de contracción isovolumétrica, que es este que acabamos de marcar, que es ese aumento de presión constante sin cambios en el volumen. Vamos a fijarnos acá, miren esta
esta línea que representa el volumen ventricular, en donde no ocurre cambios de volumen por esa contracción isovolumétrica, pero la presión que se encuentra dentro del ventrículo sí aumenta, que es esta que vemos acá. Entonces esa presión aumenta un punto hasta que supera generalmente la presión del sistema aórtico. Y si nos damos cuenta, la presión del sistema aórtico está o comienza a darse por encima de 80 milímetros de mercurio. Una vez esa presión es sobrepasada, la presión llega a un punto en donde, si nosotros nos recordamos al momento de hacer medición de tensión arterial, la presión sistólica dentro de los rangos normales está en 120, ¿ok? Entonces llega hasta 120 esa presión dada por la contracción ventricular, y en pocos momentos es sobrepasada de nuevo por el sistema aórtico, en donde ocurre luego el cierre de la válvula aórtica. Pero vamos a darle poco a poco. Una vez que esa presión es sobrepasada y que aumenta hasta 120 milímetros de mercurio, en ese momento ocurre un descenso, que es la fase de eyección temprana, que es dada por este periodo, ¿ok? Que disminuye en gran manera el volumen dentro de la cavidad ventricular, terminando entonces luego en una fase de eyección tardía, ¿ok? Eso representa la sístole ventricular. Si nosotros nos damos cuenta, en el momento en el que ocurre ese vaciado del volumen ventricular, está sucediendo al mismo tiempo la repolarización ventricular. Es decir, que los eventos eléctricos no tienen relación directa con lo que está sucediendo hemodinámicamente. Pero, o sea, no tiene relación directa, pero tiene relación con lo que sucede, es decir, que tiene que sucederse esos eventos eléctricos para que los ciclos se repitan constantemente. Mas no son necesariamente unos seguidos de otros, porque recordamos que la repolarización ventricular es necesaria para que el ventrículo esté en la capacidad de contraerse nuevamente, ¿ok? De despolarizarse nuevamente para luego contraerse. Entonces, una vez, como ya habíamos explicado, esa fase en donde la presión del sistema aórtico supera la presión dada por el ventrículo, porque una vez que se está repolarizando el ventrículo, esa pared ventricular, esa pared miocárdica, se relaja progresivamente, ¿ok? Y permite entonces que esa presión disminuya, y al disminuir entonces el sistema aórtico la supera y permite entonces que suceda el cierre de las válvulas, en este caso semilunares, aórtica y pulmonar, pero nos interesa principalmente la del corazón izquierdo. Entonces esa válvula aórtica se cierra, permitiendo que hay un cierre hermético que evite el flujo retrógrado de sangre, porque hay una fase en donde hay un flujo retrógrado, porque recuerden que el sistema aórtico se comporta como un cilindro vertical, en donde la gravedad es uno de los principales contribuyentes de que esta se devuelva, en donde esa presión requiere vencer de esa gravedad para que entonces la sangre pueda fluir hacia arriba, y que una vez esa presión no supera a la de la presión del sistema aórtico, esa sangre se torna o se tiende a devolver, lo que explica la función de la válvula aórtica y la válvula pulmonar, que es evitar ese flujo retrógrado, ese retorno, y que ante una falla de entonces ocurre un retorno que afecta la hemodinámica cardiovascular, pero eso es tema de otro video, ¿ok? En ese momento en el que la sangre del circuito aórtico se intenta devolver y ocurre un cierre de esa válvula aórtica, está ocurriendo en ese mismo momento una relajación isovolumétrica, así como veíamos esa relajación, esa contracción en donde no había cambios de volumen. Ocurre esa relajación en donde hay disminución de la presión del sistema de la pared ventricular sin cambios en el volumen, ¿ok? Entonces, ya de aquí, una vez se ha disminuido suficientemente la presión de las válvulas, la presión de las cavidades ventriculares, entonces hay una apertura de las válvulas auriculoventriculares,
porque recuerden que las válvulas auriculoventriculares, ellas cuando se contraen, los músculos papilares cierran las válvulas, entonces es necesario que se devuelva poco a poco esa presión, es decir, que se disminuya poco a poco esa presión para que esas válvulas se vuelvan a abrir, y ocurre entonces la fase de llenado, que representa entonces la segunda fase del ciclo cardíaco, que es la fase de diástole. Esa fase de diástole, que es la fase de llenado, se representa por dos momentos: una fase de llenado rápido, ¿ok?, y una fase de llenado lento o diástasis, que es terminado o culminado por esa contracción auricular, como ya dijimos en el video anterior, que representa alrededor del 20% del volumen restante de la cavidad ventricular. Entonces hablamos de una fase de llenado rápido y una fase de llenado lento o diástasis, ¿ok?, que representa alrededor del 80% de ese volumen final diastólico, y que es rellenado entonces con esa contracción auricular que da inicio nuevamente a un ciclo cardíaco, ¿ok?, que prosigue luego de esa contracción auricular a una contracción ventricular que repite nuevamente todas las fases que acabamos de explicar. Entonces, ya con esto entendimos que hay una presión aórtica que requiere ser superada por esa presión intraventricular, que es progresivamente aumentada desde la contracción isovolumétrica hasta la contracción que genera una eyección rápida y una eyección lenta, una eyección tardía, ¿ok?, que permite que se dé la fase de sístole, y una presión que luego desciende a través de esa relajación isovolumétrica, que permite luego una apertura de las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspidia, para que luego vuelva a llenarse la cavidad ventricular, y que una vez llenada se dé la contracción auricular para retornar o recomenzar un nuevo ciclo. Si nos damos cuenta, una onda P proseguida luego de otra onda P para dar comienzo a otro ciclo cardíaco. Entonces tenemos que hacer una correlación entre los eventos hemodinámicos y eléctricos para poder entender lo que sucede. Hacemos un último resumen: contracción auricular que aporte ese 20% restante del volumen ventricular necesario para completar esa diástole, para luego dar comienzo, luego de un delay o un retardo fisiológico dado por el nodo AB, que comienza luego con el complejo QRS, que precede a la contracción isovolumétrica, ¿ok?, y que da entonces la fase de ascenso de presión necesario para superar la presión aórtica y dar entonces la fase de eyección o diástole, que ya dentro de la fase de eyección se está dando eléctricamente la repolarización ventricular, que da paso a lo que es la relajación isovolumétrica para que ocurra un llenado y vuelva a comenzarse el ciclo. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden compartir por sus redes sociales, Cognitios LA en Facebook, Cognitios en Instagram. Nos vemos en una próxima oportunidad.